Dijimos al inicio del año y una que otra vez después que este año el Señor nos había mostrado, nos había pedido que fuera el año dedicado al crecimiento espiritual. Y terminamos la serie, Cómo ser vencedores. Terminamos la serie basada en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, y que titulamos Usted tiene todo lo que necesita, porque así lo dice Pedro 1, para que usted sea una persona que esté bien, que se sienta bien, que crezca en lo espiritual, y espero que así sea, que no se haya quedado olvidado, porque muchos de los temas que vimos hay que trabajarlos. Por ejemplo, el amor fraternal, hay que trabajarlo, hay que practicarlo, hay que crecer en ello. Y hoy vamos a ver 5 marcas de madurez espiritual. Temas prácticos que hemos visto, fáciles de recordar, y si no, pues entre usted a la página de la iglesia y ahí va a encontrar una invitación para poder escuchar los mensajes, las enseñanzas. Entonces vamos a empezar. Y algo que tenemos que saber es que Dios quiere que cada creyente, hombre o mujer, crezca en su fe, crezca en su espiritualidad, crezca en el conocimiento de Dios, para que usted en un momento X de prueba, de incertidumbre, de dificultad, cuando todo se cierra, no ve por dónde pueda llegar la solución, usted pueda saber por experiencia y pueda decir con fe, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, y no caer en pánico, no perder la compostura emocional. Dios quiere que crezcamos, y la madurez espiritual, crecimiento espiritual, mire, es uno de los propósitos de Dios para cada creyente. Es uno de los propósitos de Dios para cada creyente. Veamos lo que dice Hebreos 6 del 1 al 3. ¿Sí funciona el que tengamos texto bíblico aquí al frente, hermano? ¿Sí funciona el que tengamos texto bíblico aquí enfrente? Ahí está. Dije Hebreos capítulo 6 del 1 al 3. Hebreos 6 del 1 al 3. Les decía que Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Dios quiere que maduremos, que eso es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y dice Hebreos, mire qué interesante lo que dice Hebreos. Dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dejemos eso.
O sea, usted ya debe estar seguro, que si aceptó a Cristo como Señor y Salvador, que si lo confesó con su boca, que si cree en su corazón, que se lo invitó a venir a su vida, usted es salva. Y mire, por el contrario, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Maduros en nuestro entendimiento. Sigamos adelante, o sea, hay que crecer. Verso 2, sigue diciendo, el versículo 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio final. Eso lo vemos después que la persona acepta al Señor, después que la persona decide seguir a Cristo. Hay unas clases de discipulado, le llamamos, que después de ser salvos le llamamos, donde usted recibe esas enseñanzas. Y mire lo que dice, ustedes tampoco necesitan. Ya lo debemos saber, ya lo debemos dominar. Pero hay otro nivel, versículo 3 sigue diciendo, el versículo 3, así que, si Dios quiere, avanzaremos. Es decir, Dios quiere que usted avance, que usted crezca, dice la palabra del Señor. Entonces, la intención de Dios siempre tiene la intención que busquemos el crecimiento espiritual o madurez, la palabra que le guste, para que lleguemos, mire lo que dice Romanos 8:29, para que lleguemos, dice, a la semejanza de Cristo, para que lleguemos a ser como su Hijo. Esa es la meta. ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se ve usted a sí misma? Mire, uno de los 5 propósitos de la iglesia, o uno de los 5 propósitos de Dios para la iglesia, para nosotros, es ayudar a la iglesia a crecer, a madurar espiritualmente. Pero hay mucha confusión acerca de cómo o qué es la madurez espiritual. Hay mucha confusión. Y hoy voy a tratar de clarificarlo de una manera sencilla y fácil para que usted lo sepa. Entonces, porque es claro, es importante que tengamos claro lo que significa madurez, lo que significa crecer, lo que significa, como dice aquí Romanos 8:29, para que lleguemos a ser como su Hijo. Esa es la meta. ¿Usted quiere esa meta? Yo le animo, no se conforme como está. No estoy diciendo que está mal. No se conforme. Anímese a crecer, porque es algo intencional. Eso no va a venir del cielo y ya. Ahora déjeme decirle, antes de darle las 5 evidencias de madurez, miren, la madurez
No se trata de la edad. No se trata de la edad. Alguien puede ser cristiano o cristiana durante 50 años o 40 años, 5, 10, 15, 20, los años que le guste y no ser maduro o madura. Puede tener 50 años asistiendo a la iglesia. Puede tener 40 años como cristiano y no ser maduro en Cristo. No haber crecido, no haber pasado de un nivel de fe a otro nivel de fe. No haber pasado de un nivel de fe a otro nivel. No es asunto de edad. La madurez tampoco se trata de apariencia. Algunas personas pueden parecer espiritualmente maduras, pero a la hora de la prueba, cuando están en el filo de la navaja, cuando están al borde del precipicio, cuando están en una prueba de salud, que el médico le da un diagnóstico negativo terrible, cuando no sabe cómo manejar o cómo mejorar sus finanzas, etcétera, etcétera, muestran que no son maduros. O sea, la madurez tampoco se trata de logros. Puede lograr muchas cosas. Puede lograr muchas cosas en la vida sin ser maduro, sin haber crecido en la fe. Mire, la madurez tampoco se trata de un conocimiento académico o de un conocimiento intelectual o de un título de seminario o un título teológico o un título de una universidad bíblica. Eso no nos hace espiritualmente bíblicos ni maduros. Es necesario eso, puede servirle, sí, pero no precisamente nos hace maduros o que ya crecimos. El libro de Santiago es un manual. Si gustan abrir su Biblia en Santiago, porque a partir vamos a estar citando Santiago. El libro de Santiago es un manual sobre cómo ser maduros. Y nos da 5 marcas. Santiago nos da 5 marcas de madurez espiritual. La primera, una persona madura, una persona que ha crecido en el Señor, que ha crecido en la fe, es una persona positiva. Voy a usar esa palabra para darme a entender. Es una persona positiva bajo presión o con circunstancias difíciles en su vida. Es una persona positiva, una persona que tiene fe en Dios. Es una persona que tiene esperanza. Es una persona que sabe que no está sola, que Dios le va a ayudar en esa crisis, en ese problema, en lo que sea difícil, a salir adelante. Una persona madura es una persona positiva cuando está bajo presión. La presión de una enfermedad, cualquier problema, cualquier situación. Santiago 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, de 2 al 4. Ahí lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Santiago 1, del 2 al 4. Mire lo que
lo que dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema. Algunos tenemos muchos problemas, ¿no? Otros tienen más problemas que otros, ¿no? Otros tienen menos problemas que otros. El punto es, todos tenemos problemas. Mira lo que dice la Biblia. Cuando tengan algún tipo que tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse y alegrarse mucho. Si usted no ha crecido en el Señor, si no ha madurado, usted dice, eso es imposible. Eso no se puede. Problema económico, por ejemplo. Y usted dice, no se puede. No hay. No me alcanza. No salgo de mis deudas. No se puede. Y ahí se quedó. Pero una persona madura es positiva. Versículo 3, por favor. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, debiéramos de saberlo. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Esa enfermedad no solo es la enfermedad, está probando su fe. Esa situación económica difícil, no solo es la situación económica, porque así está el mundo y se va a poner peor, así que prepárese, también es una prueba para su fe. Si usted ha crecido, usted va a ser positiva, usted va a creerle a Dios, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mira el versículo que sigue, el 4. Así que dejen que crezca. En lugar de huir, en lugar de no funciona la oración. Yo creo que Dios no me escucha, etcétera. Dejen que crezca esa fe. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos sin que les falte nada. ¿Cómo es usted? ¿Cómo reacciona usted? Mire, y el hecho que se conviertan en seguidores de Cristo, o el hecho que se conviertan en cristianos, no significa que no va a enfrentar problemas. Aunque por ahí hay iglesias, una se llama Pare de Sufrir. ¿Ha oído? No la ha oído. Pare de Sufrir. Sí se llama, ¿no? No la han oído. Váyase por la Tulum y ahí la va a ver. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. El hecho que seamos cristianos no significa que no va a tener problemas o necesidades o circunstancias difíciles. Hay otra iglesia que se llama Nudo o Desata el Nudo, algo así, ¿no? Y las personas llevan un listón, voy a decir, y le amarran un nudo y empiezan a pedirle a Dios, ¿verdad? Si se la arregla, ya nomás dejan el listón y le desatan el nudo. Mire, problemas vamos a seguir teniendo. He oído predicadores que dicen, venga Cristo y sus problemas se le van a acabar.
¿Hay alguien aquí que cuando vino a Cristo se le acabaron los problemas? Empezaron peor, ¿verdad? Miren, a mí así me dijeron, si vienes a Cristo, mira, pura felicidad. Y mi mamá me dijo, pues, ay, que tus hermanos te ayuden, aquí ya no eres mi hijo. Se me complicó la vida. Al rato entro al seminario y se me complica más la vida. El hecho que usted siga a Cristo no quiere decir que ya no va a tener problemas. Ahora escúcheme muy bien, por favor. La pregunta no es si experimentará, si tendrá o no problemas. Se trata de cómo, de qué manera usted va a responder, va a reaccionar ante los problemas que tenga. Familiares, de relaciones, de salud, de trabajo. ¿A usted cómo le va? Cuando tiene problemas, ¿cómo se pone? ¿Se pone nervioso? ¿Se pone nerviosa? ¿Se pone negativo o negativa? ¿Se queja? ¿Se cuestiona? Ahora déjeme decirle algo. Mire, puede estar llena o puede estar lleno de un conocimiento bíblico. Y aún así, ponerse de mal humor, estar de mal humor. Y si no, sea un poquito más observador, observadora. Hay personas que conocen mucho de Biblia, pero en una situación difícil se ponen de mal humor. ¿Qué pasó? No ha crecido. Un seguidor de Jesús maduro puede estar bajo estrés, puede estar bajo presión, puede estar en medio de situaciones difíciles y aún así puede tener alegría, puede tener gozo. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 4 de Filipenses y versículo 4. Estén siempre, dice Filipenses, estén siempre llenos de ¿qué? Alegría. No se va a alegrar por la enfermedad, o por el problema, o por la dificultad, porque usted sabe que Dios está con usted, porque usted sabe que no está solo, que no está sola, porque usted sabe que hay palabra de Dios para usted. Y si usted ora y le pide a Dios, Dios le va a empezar dándole una promesa. Hay dos palabras en el griego que se usan para palabra. Una es la palabra logos, que es general, toda la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, etc. Logos. Pero hay otra palabra que se usa en el griego. Es la palabra rema. Rema. Que es una palabra específica de Dios para una situación específica que usted tenga y para una persona específica. Rema. Usted necesita crecer.
Entonces, punto número 1, marca número 1, una persona madura en Cristo, una persona que ha crecido en su fe, que ha crecido en el Señor, es una persona positiva, aún bajo presión. Es positiva, usa la fe, tiene la esperanza viva de la que habla el Evangelio. No se rinde. Lo vimos en Santiago. No sale huyendo. Persevera, se queda, creyéndole, confiando, esperando en su Señor. Amén. Marca número 2. Marca número 2. Dijimos que va a tener su Biblia abierta ahí en Santiago. Una persona madura es sensible a las necesidades de otra persona. Un cristiano maduro en el Señor, en su fe, que ha crecido, es una persona que sensible a la necesidad de los del hermano, de la hermana en Cristo. No es indiferente. No tiene un corazón duro. Santiago 2:8, por favor. Santiago 2:8. Por esto, hacen bien, dice Santiago 2:8. Hacen bien cuando obedecen a la ley suprema. Cuando obedecen a la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? El amor. Cuando obedecen a la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Qué aparece en las Escrituras? Ahí está entre comillas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, cuando los niños son inmaduros, por ejemplo, o los preadolescentes son inmaduros, están completamente centrados en ellos mismos. Pero las personas maduras no solo ven sus necesidades, no solo buscan cómo resolver sus necesidades y problemas, sino que también ven las necesidades de los demás. Esa es una persona madura. ¿Recuerda qué escuchó en la lectura bíblica de Mateo 25? ¿De qué habla Mateo 25? Así rapidito. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Mateo 25. El Señor dice, bueno, tuve hambre, me dieron de comer. Necesité de una camisa, me cubrieron con una camisa. Estuve enfermo, me ayudaron, me visitaron, estuvieron conmigo. Señor, pero yo no recuerdo que te haya visto en esa situación. Por cuanto lo hicieron a uno de estos, a mí lo hicieron. Mira qué interesante. Una persona madura es sensible a las necesidades de los demás. Ahora, en ese pasaje que escuchamos la lectura, Jesús nos dice que lo único por lo que seremos juzgados, lo único por lo que seremos juzgados es cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos ante las necesidades de los demás. No está Jesús diciendo cuántos versículos de la Biblia sabemos. No está Jesús diciendo cuántas veces asististe a la iglesia. No está Jesús diciendo cuántos capítulos
leíste. ¿Se da cuenta? Una persona madura es sensible a las necesidades de los demás. ¿Es usted sensible a las necesidades de los demás? ¿Es usted sensible a las necesidades de su iglesia? ¿O es insensible? Si yo le platicara la deuda que hay, si yo le platicara los compromisos económicos que tienen, ¿qué va a hacer? ¿Es sensible? Para eso es el pastor, el que vea qué hace. Para eso hay ancianos. Eso hubieran pensado antes de. Entonces, número 1, una persona madura es positiva bajo presión. Tiene fe, tiene esperanza, confía en el Señor, sabe que de eso lo va a sacar el Señor. Es positiva. Número 2, una persona madura es sensible a las necesidades de los demás. Y no estamos diciendo que porque tiene va a ayudar si es asunto económico. ¿No? Número 3, una persona madura ha aprendido a dominar la lengua. Ha aprendido a dominar la lengua. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3 y versículo 2. Por favor, hermano Gerson, Santiago 3:2. Todos cometemos muchos errores. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces, número 3, una persona madura en Cristo, madura en su fe, domina su lengua. Una de las cosas que los médicos o las médicas suelen hacer cuando usted va a un chequeo de salud, le dice el médico, saque su lengua. Estamos ahí, le pone una paleta ahí de madera. O sea, el doctor usa para ver, para saber, para revisar cómo está su salud. ¿Para eso es o hay algo más? ¿Ya ve? Para eso es. Ahora, déjeme decirle, Dios hace lo mismo. Espiritualmente hablando, Dios hace lo mismo. Y aquí en Santiago, capítulo 3, nos da 3 ilustraciones con respecto a la lengua. De hecho, el capítulo 3 de Santiago se llama o se titula Ten control de tu lengua. Controla tu lengua. Así se llama el capítulo 3 de Santiago. Controla tu lengua.
Otra versión lo titula Lo que el cristiano debe saber y hacer. Y mire, aquí pone varios ejemplos. Número 1, usa la analogía del freno en el caballo. Versículo 3 del capítulo 3. Dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si ponemos un pequeño freno en su boca. Pone otro ejemplo. Pone el ejemplo del timón de un barco. Versículo 4. También un pequeño timón hace que un enorme barco, dice, gire alrededor, gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. Pequeño timón. Un gran barco, imagínenselo. Lea usando su imaginación. Por fuerte que sean el viento, dice, ese timoncito. Mire lo que dice. Otro ejemplo que pone. Tercer ejemplo, versículos 5 y 6. Habla del fuego. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también dice una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Qué cosa? De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo. Qué cosa, ¿verdad? Cristiano maduro ha aprendido a dominar la lengua. Y mire lo que sigue diciendo Santiago, versículo 8. Nadie puede dominar la lengua. Los cristianos sí pueden, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano sí puede, porque tiene el Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo en usted. La demás gente no puede, nadie puede, dice aquí. Pero ustedes, el cristiano, nosotros podemos hacer la diferencia y dar testimonio de que con Cristo, con el Espíritu Santo, con su palabra, sí podemos. Versículo 8 estábamos, ¿verdad? Y entonces vea, es maligna la lengua e incansable, dice, y llena de veneno mortal. Pero el cristiano ya nació de nuevo, ya no hay ese veneno. ¿Lo cree? ¿Lo sabe? ¿Lo ha experimentado? Los chismes o la difusión de rumores o las conversaciones negativas son señales de que no hay una madurez espiritual. Entonces, número 1, una persona madura es positiva,
tiene fe, tiene esperanza, confía en Dios, aún bajo presión, sin importar la presión. Número 2, una persona madura es sensible a las necesidades de los demás. En ese mismo pasaje, Santiago dice, no le vas a decir que Dios te bendiga, que el sol te caliente, vete en paz. Y si tienes, dice, y hay un sermón ahí de Santiago que hay que leerlo en casita. Y número 3, una persona madura domina su lengua. Domina su lengua. No le entra al chisme. No derrama rumores. 4, una persona madura es una persona pacificadora. Una persona madura, una persona que ha crecido espiritualmente, es una persona pacificadora. No es un alborotador, no es una alborotadora. 4:1, Santiago 4:1. Dice, ¿qué es lo que causa las divisiones y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Una persona madura es una persona pacificadora. Yo creo que todos conocemos a personas que causan más problemas que paz. Yo creo que todos conocemos a personas que causan más problemas que bendición. ¿Conoce a alguien? ¿Sabe de alguien? El cristiano tiene que ser de bendición. El cristiano tiene que ser un pacificador. Lea usted las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Y es un signo, ser pacificador es un signo de madurez espiritual. Santiago nos dice que el egoísmo y el juzgar son las dos cosas mayores, son las dos fuentes mayores de conflicto en nuestras vidas muchas veces y en la vida. ¿Y cuántas iglesias? Por no haber pacificadores, la cosa se descompone. Hay familias que se han dividido, hay familias que se han dejado de hablar porque faltó alguien que fuera pacificador. Ahora, mire, esto nos impide alcanzar la madurez espiritual. Esto nos impide alcanzar la madurez de Cristo. Esa madurez que Cristo nos pide que busquemos. El orgullo nos impide admitir que estamos equivocados. El juzgar nos pone en el lugar de Dios y no debemos hacer eso. La madurez cristiana significa aprender a decir no a una actitud egoísta o criticona, porque eso normalmente causa conflictos, no bendición. Entonces, una persona madura es positiva en su manera de pensar. Número 2, una persona madura es sensible
a las necesidades de los demás. Número 3, una persona madura domina su lengua, controla su lengua. Se aleja si ve que hay chisme. No le entra si ve que hay malos rumores. Controla su lengua. 4, una persona madura es un pacificador, no un alborotador, no una alborotadora. Y 5 y último, una persona madura es paciente y es piadosa. Una persona madura, quinto lugar, es paciente y es piadosa. Santiago 5, 7 y 8. Amados hermanos, tengan paciencia. Tengan paciencia. Mandato. Sea paciente. Porque una persona madura es paciente. No se desespera. No se pone de malas. Tengan paciencia. Y pone un ejemplo, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Ustedes también, dice, deben ser pacientes. ¿Qué tan paciente es usted? ¿Qué tan pacientes somos? A veces queremos las cosas para ayer, ¿verdad? Las cosas para ayer. Porque no somos pacientes. Mire, la paciencia y la piedad van juntas. La paciencia y la oración van juntas. Y la paciencia y la oración caracterizan a un creyente maduro. Como señala Santiago aquí, Santiago 5. Y vea usted la postura de los agricultores. ¿Se ha dado cuenta que los agricultores tienen que esperar mucho? Mucho tienen que esperar los agricultores. No hay frutos en la agricultura de la noche a la mañana. No hay. Es lo que está diciendo Santiago. Aunque la ciencia y la tecnología y muchas cosas han avanzado, el agricultor tiene que esperar. Es lo que aquí está mostrando. Los agricultores entienden esto. Esperan mucho tiempo. Ellos no cosechan de la noche a la mañana. Y tenemos nosotros que esperar, que ser pacientes en oración, que Dios trabaje en nosotros, que Dios nos dé esa victoria, esa salida. Mucho tiempo. No sé si a usted le ha pasado. ¿Puede ser paciente usted o no? Hermano, la paciencia es un elemento en la vida cristiana. Importantísimo.
para la madurez espiritual. Entonces, número 1, una persona madura es positiva bajo presión. 2, una persona madura es sensible a las necesidades de los demás. Algo hace, ora, ayuda, sensible. 3, una persona madura domina su lengua. 4, una persona madura es un pacificador o una pacificador en lugar de ser un alborotador o una alborotadora. Y 5, una persona madura es paciente y es piadosa. ¿Hay esto en su vida? Usted sabe, y el Espíritu Santo a través de la palabra le habrá mostrado. Pongámonos de pie y oremos y pidámosle al Señor que nos ayude y véase a sí mismo si hay si pasa esto con palomita o con una X. Estas 5 cosas que menciona Santiago. Padre, esta mañana te damos las gracias por la palabra que nos has dado. Ayúdanos y también, Señor, te suplicamos por los enfermos, por Santiago López Valenzuela, que está enfermo, que está en el hospital, por la hermana Gina, Señor, dale, que pueda ver en ella, esta característica y las 5 y las otras, que sea paciente y en oración, y que sea positiva en esta situación tan fuerte por la que está pasando, pero que ella confíe que saldrá bien. Ayúdala. Oramos por el hermano Pedro Reyes en su convalecencia. Oramos por la hermana Mirna Huerta. Restaura la salud. Oramos por la hermana Magali Cepeda. Restaura su salud, Señor. Oramos por los enfermos en general. Aquellos que tienen dolores en su cuerpo, aquellos que tienen problemas de diabetes, aquellos que tienen problemas de presión alta o de presión baja, aquellos, Señor, que están luchando con el desánimo, aquellos, Señor, que están luchando con la apatía, con la indiferencia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos. Restaura su salud. Y oramos, Padre, suplicándote en el nombre de Jesús que bendigas el trabajo o el lugar donde trabajan los hermanos. Bendice sus negocios. Bendice su entrar y salir de casa. Ayúdalos, Padre. Acompáñalos en esta semana que hemos iniciado. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Amén.